Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer conversatorio, nuestro primer diálogo de esta serie de conversatorios que vamos a tener en torno al tema de Somos Libres. Este primer diálogo se llama Diversidad Cultural, República y Crisis y va a estar encargado de una compañera de Más Cultura Más Perú, Doris Damiano, y Gladys Vila, una invitada experta en el tema. Las dejo para que se presente. Doris y luego Gladys. Hola, mi nombre es Doris Carmen Damiano Leiva. Soy estudiante de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en el ámbito de inicial. Gladys. Tu turno, Gladys. Ante todos y todas, muy buenas noches. Soy Gladys Vila Pigue, soy quechua de Huancavelica, activista indígena y actualmente miembro de la Comisión Política del Nuevo Perú. Y muy contento de tener este espacio de dialogar sobre nuestra diversidad cultural. Perfecto. Bueno, entonces, Doris, tú habías hecho un video hablando sobre diversidad. ¿Podrías quizás explicarnos un poco antes de empezar con las preguntas? Claro, respecto al tema de la diversidad, lo estaba abarcando desde un ámbito más cultural y también desde un ámbito social, ¿no? Cuando hablamos del tema de la diversidad, hablamos de la variedad, de muchas, más que nada de lo que es la variedad en el tema de lo que es cultural. Como sabemos, el tema de la diversidad aquí en el Perú es muy amplio, ya que Gladys conocerá que tenemos las 54 lenguas indígenas, el cual creo 44 o 43 están siendo normalizadas, y dentro de ellos lo que predomina lo que es la lengua quechua y la lengua aymara, ¿no? Respecto a eso sería lo que es el tema de la diversidad en base a lo que es la cultura, pero también podríamos abarcarlo desde el ámbito de las creencias, de la diversidad de lo que es el género, también de la diversidad de estas personas que desarrollan distintas habilidades, ¿no? Acá estaría el tema de los chicos niños especiales, ¿no? Porque también ellos son parte de esta diversidad. Ya sería un panorama más amplio, ¿no? Hablar sobre la diversidad sin caer mucho tanto en el tema de lo que es cultural. Sí. Bastante interesante. Y tú, Gladys, ¿qué nos podrías decir sobre la diversidad cultural? Creo que hay un problema con tu audio, no se te está escuchando. Disculpen. Bueno, el tema de la diversidad cultural abarca muchos aspectos, ¿no? Y yo quisiera un poquito compartir desde la vivencia en sí misma, ¿no? O sea, mientras muy bien Doris lo ha manifestado, de que en nuestro país existimos 55 pueblos indígenas originarios reconocidos por el Ministerio de Cultura. Y también contamos con 48 lenguas originarias reconocidos también, de los cuales algunos en proceso de extensión y algunos más habladas, como es el tema del quechua, ¿no? Entonces, si hablamos del tema de diversidad, tendríamos que partir de que en nuestro país somos pueblos diversos, con culturas diferentes, con idiomas distintas, con religiosidad distinta, con formas. Entonces, yo resumiría, entonces, que tenemos formas de pensar y sentir de manera distinta desde nuestras cosmovisiones, desde nuestras raíces, ¿no? Entonces, como tal, en nuestro país habemos una diversidad cultural inmenso, sea en lo social, sea en lo económico, y eso va a poner como un horizonte, ¿no? O sea, de saber, por ejemplo, de cómo he sido formada desde mi niñez, desde mis raíces, eso marca finalmente la construcción de la ciudadanía de un ser humano, ¿no? Entonces, la diversidad cultural es amplia
pero también entender que esa diversidad cultural no es estática, ¿no? Siempre está en constante cambio, está en constante enriquecimiento, en el convivir con otras culturas, en el diálogo con otras culturas que también son diversas, ¿no? Wow, bastante interesante, de verdad. Muy buena tu respuesta. Ahora queremos hablar sobre este tema de la diversidad, pero cómo se ha tratado a través de la historia en el país. ¿Qué apreciación nos podrías dar, Gladys? Mira, con respecto a lo que nos han tratado siempre como un objeto, ¿no? O sea, por ejemplo, qué bonito tu baile, me gusta, qué bonita tu ropa, qué lindo. Y si hablamos de los candidatos, ni qué decir, ¿no? Cuando me pongo tu sombrero porque se ve bonito, me pongo tu chullo, me pongo tu poncho, me pongo tu pollera. Entonces, o sea, en todo lo que es el tema de la historia, esta diversidad cultural no ha sido vista como un potencial, sino siento que siempre ha sido vista y sigue siendo vista de manera folclórica, como simplemente un folclore, como algo distinto, y siempre menospreciado, discriminado, marginado y siempre puesto entre comillas, ¿no? Entre comillas, que somos las minorías, ¿no? Entonces, la diversidad cultural siempre ha sido pensado entre de que somos las minorías, son los poquitos y por lo tanto son los discriminados, ¿no? Son los que siempre se olvida de esta diversidad cultural, ¿no? Y con eso podríamos poner un sinfín de ejemplos como muy bien Doris ya iba indicando, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que es el tema de educación, ¿no? De que educación bilingüe intercultural para las minorías, ¿no? Para los que solamente hablan quechua, ¿no? Entonces, siempre estamos como un tema de discriminación, marginación y la diversidad vista como algo pisoteado, como algo muy mínimo, ¿no? Entonces, siento que en nuestro país no ha habido ninguna autoridad ni gobierno que le haya dado el peso. Sin embargo, hay este tema de las peleas, de las conquistas que vamos haciendo, vamos ganando alguito y podríamos decir que hoy el viceministerio intercultural de alguna manera propicia, promueve, pero no es algo que haya nacido desde el Estado, ¿no? Ciertamente, la diversidad a través de la historia y hasta el día de hoy, a pesar de que se dice que ha disminuido lo que es la discriminación, el racismo, sigue presente esa discriminación hasta el día de hoy y se ha visto bastante últimamente. Tú, Doris, ¿qué nos podrías decir al respecto? Respecto a lo que ha mencionado Gladys, considero que la diversidad, de cierta manera, y hasta el momento también sigue siendo invisibilizado y discriminado. Y esto también se debe al tema desde la historia, ¿no? Que, como bien mencionaba en el video, que es un tema histórico donde hubo la participación de los españoles, de la colonización, ¿no? Parte de acá, ¿no? En el cual, desde esa perspectiva, la diversidad cultural fue organizada, fue constituida según a su manera de pensar, según a su manera de creer. Y es por eso que ahí existe el tema de lo que es la racialización, el tema de la colonialidad, donde se le atribuía o se le segmentaba a cierta población según a sus rasgos físicos, ¿no? Según a su, como dice Gladys, ¿no? El tema de lo que es su manera de pensar, su forma de ser, su forma de creer. Según a eso y según a los rasgos físicos, se les organizaba, ¿no? Se les distribuía. Eso parte desde el esquema colonial, ¿no? Claro, desde acá, desde este momento fue que a esta población, a esta diversidad, se le quitó el derecho, ¿no? El derecho de poder decidir por ellos, el derecho de pensar por ellos, ¿no? El cual no fue considerada. Y bueno, hoy en día lo que se habla mucho del tema de lo que es la interculturalidad, el cual habla sobre el derecho, ¿no?
la democracia más que nada. El tema de la democracia, donde menciona que toda la población o todo lo que es la heterogeneidad o la diversidad tenga este derecho, la igualdad de poder participar tanto en el ámbito político, económico, social. Claro, hoy en día con este tema de lo que es la educación intercultural, se piensa responder a estas necesidades de esta población. Claro, respondiendo en base a lo que es su educación, en base a su cultura, en base a su lengua también. Claro, esto está partiendo tanto desde un ámbito de movimiento cultural indígena, que gracias al tema del gobierno de Velasco, se ha considerado este tema de la educación hacia la población indígena. Según esto, entonces, es que el tema de la diversidad, según la historia, se fue construyendo desde una base estructural, podríamos decirlo, donde, por ejemplo, el tema del blanco, ¿no? Se podría decir que ellos lo estructuraban bien la población para que haya una población dominada, se podría decir, y claro, la dominada sería esta población indígena, ¿no? El cual hoy existe lo que es la desigualdad y no hay un derecho de participación, ¿no? Sería eso todo, Juan. Muchas gracias por darnos tu opinión. Bueno, o sea, ahora que ya pasamos con estas preguntas, quisiera un poco más escucharlas a ustedes dos, charlando sobre este tema de diversidad. Si es que tú, Doris, tienes algunas preguntas que quieras hacerle a Gladys y viceversa, para oír su intercambio de opiniones. Te invito a comenzar, Doris. Parece que Doris está con algunos problemas de conexión. Entonces, Gladys, creo que quisiera hacerte una pregunta. Un momentito. Ya. Aquí está. Bueno. Doris, sí. Justamente le quería hacer una pregunta a Gladys, ¿no? Justamente en esta crisis en la que estamos, producto del COVID-19, ¿cómo se ha tratado la diversidad cultural en todas estas propuestas que ha hecho el gobierno para tocar el tema? En las zonas donde hay poblaciones originarias y más, ¿cómo se ha tratado esta diversidad? Simplemente que no existe una política del Estado para abordarlo interculturalmente, ¿no? O sea, no ha habido un tema de que dijera el presidente de esta manera se toca, y todavía hay como una información sesgada, por ejemplo, del presidente Martín Vizcarra, que cuando se refiere a pueblos indígenas solo está pensando en el tema de la Amazonía, ¿no? Entonces, como que no existiéramos pueblos indígenas originarios en el Ande, ¿no? Entonces, por ello que algunas acciones que se iban a hacer en pueblos indígenas de la Amazonía era Loreto y era Madre de Dios, más no en ninguna comunidad, ¿no? Entonces, siento que hay un vacío aún. Por ejemplo, no basta de que se hayan traducido a 3 o 4 lenguas la forma de lo que es. Está bien la iniciativa, saludo esa iniciativa de que al menos se haya hecho un tema de traducción sobre qué es el COVID, cómo evitar el tema del contagio o dónde acudir, o sea, todo lo que es el tema de protocolos, que se haya transcrito y ya se haya interpretado a varias lenguas originarias. Pero lo que yo siento un tema de vacío es, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo se está abordando culturalmente al pueblo quechua de Cusco, al pueblo quechua de Huancavelica, al pueblo quechua. Siento que en todo lo que es la crisis solamente nos han
nos han desmantelado, podríamos decir, solo por el tema de la pobreza, ¿no? De que los originarios, los indígenas son pobres y por lo tanto las acciones es esto, pero no se está viendo lo que es la diversidad cultural. Por ejemplo, hubiera sido sumamente importante de que en el caso de los retornantes a Huancavelica se abordara, por ejemplo, culturalmente, ¿no? Y se dijera, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes necesitan una interpretación en su lengua? Ha habido eso, o sea, una interpretación de diálogo, porque en su mayoría son quechua hablantes, ¿no? Entonces, no ha habido este tema de protocolo y decir cuáles son tus formas de pensar y sentir. Entonces, yo no le puedo decir a una persona que, oye, sabes que te vas a quedarte aquí los 15 días si no le explico detalladamente de acuerdo a sus usos y costumbres y a su cultura. O lo mismo, por ejemplo, en lo que es el tema de la Amazonía, han cerrado sus fronteras y se dice, pero no debieran de hacer eso. Entonces, las lógicas, las formas culturales son totalmente distintas, ¿no? Entonces, siento que aún falta o existe un vacío. Está la intención, pero hay un vacío de un abordaje realmente intercultural, con pertenencia cultural, ¿no? Por ejemplo, en Lima mismo, ¿no? O sea, ¿cuántos de los que llegan con el tema del COVID vienen solamente hablando el quechua? ¿O solamente llegaron solamente hablando el chipío? ¿Hay un tema de traducción e interpretación ahí o no hay? Solamente hablando de lengua. Pero por el otro lado, podrías ver otros aspectos económicos, social, que no quiero entrar al detalle, ¿no? Entonces, hay este tema de vacío de un abordaje mucho más intercultural que se pueda tener. Entonces, todavía sigue sesgado que, por ejemplo, los pueblos indígenas en Lima solamente fuera Cantagallo. O sea, no pasamos de Cantagallo. Cuando, por ejemplo, en el censo nos indicaba que San Juan del Urigancho es el distrito en el que se habla más quechua y por lo tanto se debería de abordar culturalmente, por ejemplo, en este proceso de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Lo dejo ahí. Sí, muy, bueno, muy cierta, triste pero cierta tu comentario. Es como si todavía el Perú siguiera siendo Lima y que piensen que la gente de provincia, Amazonía, que llega a Lima, automáticamente se convierten en limeños y que su diversidad cultural se perdió, cosa que no debería ser. No sé, Doris, ¿tú qué opinas al respecto? En base, abarcando el tema de la educación, claro, ¿no? De cierta manera, por ejemplo, como dicen, un niño shipibo o digamos un niño quechua, cuando migra a la ciudad, de hecho, no es formado desde su propia cultura, ¿no? Desde sus propios conocimientos, el cual esto afecta a un rechazo cultural de ellos mismos, ¿no? De hecho, también las mismas docentes son las que también, de cierta manera, y creo, tal vez hoy día también se está manteniendo donde promueve esta cultura occidental, se podría decir, ¿no? En el cual lleva el rechazo hacia la cultura. Pero si hablamos desde la actualidad, creo que si hablamos de un Estado democrático, muchos de nosotros vamos a llegar a entender que lamentablemente el Perú pues no es tanto, no tanto abarca lo que es la democracia, donde todos tengan el derecho a la participación, donde todos gocen de la igualdad, ¿no? Claro, considerando la diversidad más que nada, ¿no? Que ellos, tanto en el, como dice Gladys, ¿no? Tanto en el ámbito económico, político, o por ejemplo una mujer indígena que esté en el Estado a veces es discriminada, como por ejemplo hemos visto lo que es Paulina Arpaza, una mujer indígena quechua que también fue discriminada tanto estando en el gobierno. Claro, se puede hablar muchos aspectos desde la diversidad en el ámbito político, pero no se le da el derecho de la participación. Hablando desde el ámbito social, podríamos decir que, por ejemplo, los mismos medios de comunicación, hablando del tema del COVID, más se transmite desde la lengua castellana, indicaciones, médicos hablando, dando indicaciones de cómo podrían enfrentar esta situación. Pero una persona quechua, por ejemplo, si ve la tele y en caso esta persona quechua no entiende lo que es la lengua castellana, se dificulta, no llega a acceder a esos conocimientos, ¿no? Es por eso que podríamos decir como el mismo Estado no es tan democrático, de hecho también va a haber, se enfoca lo que es también la idea de lo que es el centralismo, ¿no? Donde parte desde la misma cultura limeña.
no pensando en el amazónico, donde también hay muchas variedades de lenguas, el cual es más invisible, más discriminada esta población de la Amazonía, a diferencia de, o sea, claro, hay una explotación allá, tanto lo que es petrolero y todo eso, ¿no? Claro, no se toma medidas según a estas necesidades de la población, de la diversidad cultural, ¿no? Según a sus conocimientos, por ejemplo, allá en mi pueblo no lo consideraban las medidas como, por ejemplo, no salir de la casa o decían que no tienes que lavar la mano, pero allá toman otras medidas según a su cultura. Ellos, por ejemplo, en el tema de querer comprar las cosas, la propia comunidad se organizó, en el cual ya no podían, ellos ya no iban a acceder a la ciudad, en el cual ellos mismos se organizaron para vender sus propios productos. Ahí surgió el tema del AINI, ¿no? Del tema también del trueque también. Ellos mismos crean sus propios sistemas, a diferencia, y claro, esos sistemas no parte desde el mismo estado, parte de la misma comunidad. La misma comunidad tiene esta necesidad de poder organizarse. Es por eso que tal vez decimos, ¿no? La sierra y la selva tienen una distinta manera de organizarse que no tanto abarca según a las medidas del gobierno, ¿no? ¿Sería eso todo? No, está muy buena tu opinión, la verdad. Ambas fueron opiniones muy válidas. Entonces se puede decir que las medidas que el gobierno ha optado en base a la diversidad han sido insuficientes. Entonces, quiero preguntarles, en base a todo esto, ¿qué rol tienen las organizaciones sociales de los pueblos originarios en este escenario? Gladys. Bueno, el rol principalmente tiene que ser el tema del canal, ¿no? O sea, de que las organizaciones indígenas, ya sea del índole nacional, regional o local, son los representantes de estos pueblos indígenas originarios. Entonces, como tal, su rol es que conocen la realidad que están viviendo los pueblos y como tal tiene que generar este tema de demanda hacia las entes competentes y también estas políticas que existen a nivel nacional, cómo la traslado hacia sus bases organizativas, ¿no? Entonces, yo diría que es como un tema de una bisagra que ayuda el tema de la comunicación, o sea, si bien es cierto que siempre decimos el Estado es muy vertical, es muy ajeno. Bueno, pues las organizaciones, su rol principalmente es de lograr un tema de un canal de diálogo, ¿no? Y, por ejemplo, no quiero dejar de pasar este tema, lo que decía Doris, que, por ejemplo, se dice, ¿no? De que el virus COVID es democrático, no ve diferencias. ¿Será cierto eso? O sea, ya, digamos que es democrático, pero te afecta de manera totalmente distinta. O sea, a otros le toca con un trabajo que tienen planilla, que no le afecta absolutamente nada a sus ingresos, encuentras un sector independiente, de emprendedorismo que están trabajando y que se estanca y pierdes, y por otro lado es la gente que vive día a día, está el tema de las comunidades, los pueblos indígenas originarios, entonces te afecta de manera totalmente distinta. Y se planteó, por ejemplo, que es el tema del bono para mantener el tema de la cuarentena, pero enfocado y focalizado con lo que es el tema del censo de la pobreza, ¿no? Que no necesariamente abarcó todo y hemos visto y seguimos siendo testigos de todos los problemas que hay. Pero no se vio todo ese tema que, por ejemplo, el tema, yo sinceramente soy muy afectada, muy dolida y aún no logro procesar, sigo con este tema de que cómo es de que en los años 70, 80, la gente, había una migración masiva, tanto del Ande y de la Amazonía, por salvar tu vida, ¿no? Cargabas tu mochila, tu taleja y salías para escapar de todo lo que es la violencia política que se ha vivido. Y hoy en día, en la pobreza, te pide que te cargues la mochila y que te vayas, ¿no? Pero al margen de todo esto, lo que yo he sentido y me siento muy orgullosa en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Huancavelica,
la mayoría de los distritos se han organizado a través de los alcaldes distritales, en otros la comunidad. Y lo que siempre hemos mantenido, ese tema de nosotros, el tema de la encomienda, ¿no? El tema de la ayuda, ¿qué ha sido? Por ejemplo, una comunidad se organiza y dice, ya mandemos a nuestros hermanos, nuestros familiares que están en Lima. ¿Qué necesitan? ¿Qué hay de cosecha en el pueblo? Lo que está en la cosecha en el pueblo es la papa, eso juntamos y esto es para tal familia, esto es para tal. Y seguramente hay muchos que no tienen familia. Ah, entonces esto colaboremos y que vaya en el camión y los puntos de recojo son en tales lugares, ¿no? Entonces, pero, o sea, esas iniciativas, esas actitudes, sentimos que no ha habido un apoyo. O sea, si ya nació esta iniciativa, ¿por qué los decisores de estas políticas no dicen, está funcionando y apoyemos y colaboremos y esto fluye, ¿no? Finalmente, y no solamente se indica un tema de una cuarentena sin ver el tema de la diversidad, y ciertamente hay mucho rompimiento de la cuarentena justamente por estas por estos vacíos que existe aún, ¿no? Ahí lo dejo, Juan. Está bastante bien, sí, la verdad que es un rol de unión, de abrir un canal de comunicación que es totalmente necesario porque se ha visto que por iniciativa propia quizás el Estado no lo va a hacer. Así es. Doris, ¿tú qué opinas? Considero que como dice Gladys, ¿no? En el tema de, por ejemplo, en las organizaciones, parte desde el tema de la comunidad, ¿no? Allá o sea, en el tema de la diversidad existe mucho lo que es la comunidad de vivir de manera recíproca, ¿no? Tienen sus propias funciones, sus propias leyes, sus propias maneras de organizarse, y entonces parten, o sea, yo he visto según esta situación, partieron de las mismas iniciativas de los mismos pobladores, claro. Por ejemplo, en mi comunidad hay un presidente, hay un vocal, hay un tesorero, y a partir de ellos se organizaron y enfrentaron esta situación de distinta manera, ¿no? Y claro, se podría decir que a veces las medidas llegan a adaptarse en las comunidades, pero esta adaptación surge de la misma comunidad, más no desde el mismo estado, ¿no? En base a lo que es las organizaciones, por ejemplo, lo podría abarcar desde el ámbito de la educación. Claro, hay organizaciones donde debería haber más gestores en el tema de lo que es la interculturalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de estas organizaciones se considere distintas culturas, por ejemplo, lo que es el quechua, el aymara, que esté parte de esta organización para que así dialoguen entre ellos y esto se haga conocer por ejemplo, al Estado, al gobierno, ¿no? Y entonces, claro, de cierta manera, los gestores de estas organizaciones, de cierta manera, casi no están cerca a la comunidad, se podría decir. No está ahí, entonces hace que no haya distintas perspectivas, hace que ya, te perdí. Está tu audio apagado. Tu audio. Verdad. Bueno, verá Ahora, que muy bien, ambas han dicho buenas opiniones, han hecho ver el potencial de organización de los pueblos, de sus organizaciones, y es un potencial que el Estado en su estrategia no lo ha visto. Entonces me gustaría profundizar en eso, ¿no? ¿Cuál es el potencial del sentido de comunidad, de unidad, para afrontar la crisis? Gladys. ¿Puedes repetir? ¿Cuál es el potencial del sentido de comunidad para afrontar la crisis? Lo colectivo, la unión de todas nuestras comunidades y nuestros pueblos por la historia, somos pueblos colectivos. O sea, siempre vamos a trabajar y luchar por la colectividad. Siempre en una comunidad, si a alguien le falta algo, vamos a colaborar entre todos y todas. Si hay un huérfano que quedó de padre o de madre y, por ejemplo, necesita construir su casa,
toda la comunidad van a colaborar para esa construcción de esa casa o para la siembra de sus cosechas. Entonces, lo fundamental que aporta y pueda seguir aportando nuestros pueblos es el tema del trabajo colectivo. Y siento que recién podríamos decir que en estos tiempos de crisis estamos aún un poquito pensando de que es importante el tema del trabajo colectivo, ¿no? Porque solos no vamos a poder, o sea, ¿de qué sirve que yo pueda tener dinero, recursos, poder, cargos, si yo solamente no voy a poder defenderme de este virus que nos amenaza al mundo, pero sí colectivamente? Por ejemplo, si tú respetas mi distancia, si tú respetas todo, y como yo también pueda respetar, seguramente todos colectivamente nos salvamos y salimos airosos de este proceso, ¿no? Entonces, como tal, el aporte fundamental es el trabajo en comunidad, el trabajo en colectivo, pero también siempre viendo este tema de la solidaridad frente a las diversas autoridades y instancias que hemos visto en estos momentos, el tema de la corrupción que no cesa, que no cesa, que no cesa con el dolor. Entonces, frente a ello, es este tema de la solidaridad, el que podamos trabajar. Y por el otro lado, también tiene que ver con este tema del principio mucho más de pensar en comunidad, ¿no? O sea, este tema de la conexión. No porque yo haya salido de mi comunidad me he olvidado de esos códigos colectivos. Entonces, hay mucho que trabajar, y por el otro lado tiene que ver también con nuestra lengua o nuestro idioma originario, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar y sentir en quechua, no es lo mismo pensar, sentir y hablar en castellano, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Y el otro aporte fundamental que podamos hacer, y algunas iniciativas estamos saliendo, es cómo nos organizamos los hijos, hijas, nietos y nietas migrantes asentados en Lima o en las diversas capitales del país, que es una tarea fundamental que debemos de tener para realmente ser la voz de nuestros pueblos y nuestras comunidades, ¿no? Y finalmente decirle a esta estructura tan homogénica, a esta estructura del Estado, decir que también soy peruano y peruana, y también soy ciudadano y ciudadana, ¿no? Entonces, como tal, requerimos de políticas interculturales diferenciados, porque eso nos hace más potente, eso nos hace diferente. Por ejemplo, nosotros desde nuestras comunidades, años y años, desde que yo tengo el uso de razón de los 12 años, 13 años, siempre nuestros abuelos nos han enseñado a defender la tierra, proteger el medio ambiente, cuidar. Sin embargo, nadie le ha hecho caso, pero con ese tema de la cuarentena, los hermosos paisajes que estamos volviendo a ver, estamos escuchando los aves que hace mucho tiempo no le escuchábamos. Entonces, un respiro también para nuestra madre tierra, que queríamos que respire de este tema tan contaminante, de tanta industria, de tanto automotriz que existía, pero nadie nos hacía caso. Todavía tuvo que llegar el COVID para un poquito sensibilizar, y sinceramente espero que hayamos aprendido las lecciones y que nuestra forma de salir después del COVID-19 sea realmente, seamos distintos, seamos diferentes, no hacer lo mismo que hemos venido haciendo hasta el momento. Es totalmente necesario eso. El sentido de solidaridad, comunidad, es algo que quizás en Lima no se ve mucho. Nuestra cultura nos hemos acostumbrado más a ser individualistas, a proteger lo que es de uno, porque piensa que es solo de uno y nadie más debería tenerlo, y a veces no conocemos ni a nuestros vecinos, no nos saludamos, y es bastante feo de verdad ver eso. Entonces, bueno, sobre lo del COVID, sí, prácticamente ha sido un balde de agua fría para todos, por hacernos ver qué estamos haciendo mal y qué deberíamos cambiar. Y bueno, Doris, me gustaría saber tu opinión sobre eso. Claro, en base a lo que yo, por ejemplo, en base a lo que es la... ¿Me escuchan? Ahí tengo... Sí, te escuchamos.
Ya, en base a la comunidad, claro, es trabajar de manera recíproca entre todos, ¿no? Donde todos sean beneficiados, donde todos tengan el acceso, ¿no? Ese es el trabajo comunitario, ¿no? Donde, por ejemplo, también acá participan tanto niños, padres de familia, abuelos. Se le da la participación a ellos para que de como comunidad enfrentar ciertas circunstancias o problemáticas que puede enfrentar la comunidad. Y es por ello que en la comunidad todos participan, todos aportan con una idea y en base a ello se construye una decisión que va a ser abarcada y que va a ser en base a las necesidades de toda la comunidad. Claro, también desde el ámbito comunitario, claro, está el cuidado mutuo, ¿no? Claro, en base a esto, el cuidado mutuo es darle valor hacia la otra persona, pero también darle valor al medio ambiente. Por ejemplo, la Pachamama en el ámbito andino y desde la cosmovisión andina tiene vida y en el cual yo te tengo que cuidar para que tú también me cuides. Y es en base a ello que la comunidad también se basa en eso, en de cuidar al medio ambiente, de cuidar a tu prójimo, que también, claro, el prójimo también es mi vecino, como allá lo decimos, ¿no? Al vecino se le dice tío, ¿no? Entonces se le cuida, se le protege, se le ayuda y también así de la misma manera tienes que cuidar al medio ambiente para que también te proteja y te ayude, ¿no? Y claro, el medio ambiente a veces te retribuye brindándonos, por ejemplo, lo que son los productos para poder cosechar y todo eso. Creo que esta forma de comunidad, de cierta manera, se debe abarcar porque de cierta manera todos ahí de manera democrática disfrutan de lo que se va a tomar las decisiones. Wow, has dicho algo muy bonito, la verdad. Y wow, la verdad que sí, es bastante cierto. O sea, el medio ambiente es nuestro prójimo y también es nuestro hogar, aunque nos hemos acostumbrado a verlo como un recurso que pensamos que va a estar siempre, podemos explotarlo como queremos, cosa que no. Y bueno, llegó el COVID-19, nos hizo ver todo eso. Y bueno, no queremos romantizar la situación porque de verdad es una catástrofe, pero el ambiente como que está sanando con todo esto. Pero la cosa es que no debería ser porque está el COVID, sino que por nuestra propia iniciativa debería estar bien. Por ejemplo, acá en mi distrito, no es por romantizar, pero hemos dicho que tenemos un nuevo alcalde, que es el COVID, porque ha logrado tener calles limpias, cielos limpios, el lugar seguro y un montón de cosas, pero obviamente no debería ser así. Y claro, la cosmovisión andina de los pueblos originarios, el buen vivir, se trata de eso. Entonces, todos sabemos que esta situación no va a durar siempre, que va a pasar esta crisis. Entonces, en el momento posterior a la crisis, ¿qué consideran que sería el rol de la interculturalidad para repensar el Perú que viene? Para no repetir lo que hubo antes, porque no podemos seguir con lo mismo. Quiero saber su opinión, Gladys. Bueno, primeramente yo tendría que reafirmarme en un tema que he venido desde que empezó el tema de la crisis insistiendo, ¿no? O sea, necesitamos de suma urgencia, por ejemplo, en el marco del COVID, un tema de una salud universal sinceramente con un tema de una atención adecuada y pertinente culturalmente, lingüísticamente a todos los ciudadanos y ciudadanas del país. Por el otro lado, también siento en el tema de la necesidad de una educación bilingüe intercultural para todos los que tenemos lenguas o idiomas distintas, ¿no? Y por el otro lado, tiene que ver también con que tengamos un tema de una institucionalidad política para pueblos indígenas, que sea un ente rector en políticas indígenas, que cruza los diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, debemos de pensar más en un tema de una producción nacional
antes del tema de la exportación, o sea, tiene que haber una política al apoyo al sector agrario, porque es este sector de la pequeña agricultura que nos alimenta el 70% de los alimentos que consumimos en nuestro país y como tal se necesita una política para este sector. Sinceramente son los pilares básicos que necesitamos para un diálogo intercultural y seguir rompiendo estas brechas de inequidad, de desigualdad que existe, o sea, para avanzar un poquito hacia la equidad. Intentaríamos a un bicentenario en el que mi lengua, en el que mi idioma, en el que mi forma de pensar y sentir sea un aporte también para los otros peruanos y peruanas. Y por qué no decir el tema del avance de la ciencia y la tecnología también sea un aporte para mi comunidad, para mi pueblo, para mis raíces, ¿no? Entonces, me siento en el tema de la necesidad de generar un pacto social, un nuevo pacto social, en este nuevo pacto social donde ingrese mi cultura, donde ingrese mi lengua, pero también en un tema de un manejo. Yo no puedo decir, o sea, ahora, por ejemplo, hemos visto todo, no quiero abarcar el tema de la salud. ¿Quiénes tienen acceso a una salud de calidad? ¿Todos o todas? ¿Quiénes tienen acceso a la educación? ¿Cuántos padres están luchando en los centros educativos particulares? Todos tenemos acceso a la alimentación, tenemos acceso a la vivienda, que son los servicios básicos que la Constitución Política del Perú lo señala claramente, pero sin embargo en la práctica no los hay. Entonces veo como un tema de una necesidad urgente de crear un pacto social en el que las diferencias esté presente para poder decir soy de este país y por lo tanto tengo derecho a vivir, a compartir, pero también a aportar. Wow, muy buena reflexión. Doris, quiero saber tu opinión. Creo que, como lo dije anteriormente, hablar sobre la interculturalidad nos sirve a toda la población y a toda la sociedad utilizar esto como una herramienta de diálogo donde exista la democracia. Claro, cuando hablamos de democracia, damos partícipes a la diversidad para que ellos también, para que se le considere su forma de pensar, su forma de creer, y asimismo para poder considerar y no verlo como algo raro, como que su conocimiento no valdría nada, que su forma de ser no es, o sea, más que nada el tema de la interculturalidad es que yo me pueda comunicar con la otra persona de manera donde podríamos construir un conocimiento. Es por eso digo que la interculturalidad nos sirve como una herramienta para dialogar con el otro y en base a ello construir una nueva sociedad donde se rompa todos estos esquemas de la superioridad, donde se rompa el esquema de la inferioridad y donde para que no haya este tema de lo que es la discriminación, que claro que de cierta manera esta discriminación afecta también el ámbito económico, donde otras personas disfrutan digamos, al acceso del trabajo o al acceso de poder promover, por ejemplo, mis productos o algo así. Creo que la interculturalidad nos lleva también al tema de la descolonización, hacer que mi pensamiento solo valore hacia la cultura occidental. Entonces hace que también la interculturalidad hace que nos descolonicemos de ese pensamiento y que valoremos nuestra cultura porque nuestros conocimientos culturales, nuestros valores culturales, el cual pueden servir, el cual también tiene el mismo valor y al ser como un valor, puede participar tanto en el ámbito económico, político y social. Es por ello que la interculturalidad es una herramienta para construir una nueva sociedad, el cual de cierta manera no lo tenemos, ¿no? Sí. Es algo totalmente necesario que tenemos que poner en práctica para no cometer los mismos errores que antes. Bueno, estamos llegando al final de este bonito conversatorio y vamos a ir con unas reflexiones finales. Primero, Gladys,
alguna reflexión final y un mensaje que quieras dar, y después Doris para cerrar. Gladys. Primeramente, agradecer esta iniciativa que han tenido y nuevamente insistir, ¿no? Yo quiero en este momento dirigirme a la juventud, hijo e hija de los pueblos originarios, a los nietos y nietas, y quizás por lo que es el tema de la migración, pero que tienen raíces culturales. Yo invito a explorar ese hilo conductor, de preguntarse quiénes son mis padres, quiénes son mis abuelos, mis abuelas, dónde vivían, de dónde venían y cuáles eran sus formas de pensar y sentir. Y actualmente, ¿cómo estoy yo? Y esa juventud que siempre decimos que no es el futuro, sino también es el presente. Esa juventud que es el presente y el futuro, que puedan seguir difundiendo los valores, los aportes, los conocimientos de nuestros pueblos y también contribuir a la sociedad. Yo lo que sueño y aspiro es de que mis hijos o mis nietos puedan vivir en una sociedad mucho más justa, una sociedad mucho más equitativa para todos y todas, donde mi lengua esté presente en todo, donde también, y yo siempre digo, ¿no? O sea, yo he aprendido a hablar el castellano en la escuela, ¿no? Y no ha sido tan difícil. ¿Y por qué no invitar también a los otros a que puedan aprender otros idiomas? Porque no es lo mismo, ¿no? A través de la lengua es una forma también de transmitir cultura, de transmitir conocimientos y saberes, ¿no? Y no sentir vergüenza de dónde vengo, no sentir vergüenza de quién soy, porque somos seres humanos. Somos peruanos y peruanas, y más bien sentir este orgullo de pertenencia a un pueblo culturalmente distinto, porque es allí donde está el tema de la riqueza. Y quisiera terminar indicando a todos y todas de que esta forma de abordaje que también esté presente. Como tú decías, que quizás no nos conocemos con el vecino, hay que generar, vivir en comunidad en el lugar donde estemos. Y seamos solidarios en el espacio donde nos encontremos, porque seguramente hay muchas personas que nos la van a agradecer, y hay muchos. Siempre mi abuelo y mis abuelas, siempre me decían, ¿no? O sea, con una mano hay que dar y con la otra mano hay que recibir, porque de eso se trata, el tema de la reciprocidad y el trabajo en comunidad. Muchas gracias, Tupanan Chicama, Tinco, hasta un próximo encuentro a todos y a todas. Muchas gracias, Gladys. Doris. Como último, creo que el tema que hemos abarcado fue en base a una nueva construcción de una sociedad, ¿no? Claro, desde el ámbito de la interculturalidad. Considero que como ciudadano, como poblador y como parte de la sociedad, primeramente pongamos en práctica pongamos en práctica el tema de lo que es la interculturalidad, valorando la manera de pensar, la manera de creer, o considerando también su forma de pensar y creer de la otra persona. A veces muchos caemos, por ejemplo, si mi compañero piensa distinto a mí, me alejo o lo discrimino. A veces también hay esas maneras de discriminar. Y claro, la interculturalidad también abarca esto, ¿no? De que de poder dialogar y construir un nuevo conocimiento. Considero que para cambiar toda esta sociedad que hemos comentado, es muy importante abarcar desde el ámbito educativo, que en este caso sería lo que es la educación intercultural bilingüe, donde se considere las mismas necesidades y las problemáticas de la comunidad, y en base a ello se implemente la educación, la interculturalidad que se abarque no solo para esa población, sino también que se abarque a nivel nacional, donde el docente mismo va a tener el conocimiento de
de poder impartir estos conocimientos culturales en los educandos, ¿no? Creo que sería esto una herramienta para construir una nueva sociedad, abarcando desde el ámbito intercultural. Yes. Muchas gracias por tu opinión, Doris. Entonces, ha quedado claro, la interculturalidad es necesario para crear este diálogo horizontal sin discriminación, para buscar el nuevo pacto social para el Bicentenario. Es necesario la descolonización total. Muchas gracias por sus opiniones. Bueno, para terminar, agradecerles a las dos y avisar que este es el primero de una serie de diálogos que está organizando Más Cultura, Más Perú, llamado Somos Libres. Atentos a las próximas noticias. Muchas gracias por vernos. Saludos.